Muy bien, amados hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias allá en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Y voy a buscar allí el versículo, desde el versículo 28, vamos a dar lectura. Te voy a invitar a que, puestos de pie, por respeto a la palabra de Dios, hagamos lectura de esto. Y vamos a hacerlo a una voz. ¿Está bien? Repito, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estando allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a leer el último versículo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Puedes tomar tu asiento, hermano. Por ahí todos recibieron su boletín. ¿Quién no tiene boletín para que, a ver, los hermanos, alguien les comparta? Alce la mano quien no tenga boletín. Bueno, ¿nadie necesita uno? ¿Usted, hermano? Allá, pero usted tiene su esposa uno, bueno, ok. ¿Dónde? Alce la mano quien necesite uno. Ahí está la hermana. Aquí la hermana. Bueno, ok, vamos entonces a iniciar. Hoy, hermanos, vamos a llevar a cabo esta ordenanza que es la Cena del Señor, que es una ordenanza que todo aquel que se jacte y tenga esa convicción de que es un hijo de Dios porque lo ha conocido a través de Jesucristo, porque usted le ha entregado su vida y lo ha hecho el Señor y Salvador de la misma. Entonces, Dios nos dice en su palabra que todos estos debemos prepararnos siempre para llevar a cabo esta ordenanza, que es un memorial, que es un recordatorio, que es algo que Cristo nunca quiere que tú y yo olvidemos, porque de este memorial, que significa el sacrificio de Egipto por ti y por mí, hoy tenemos salvación. Entonces, hoy venimos con una profunda gratitud y con un deseo de que nuestra vida dé gloria al Señor y que esta gratitud por su sacrificio nunca la olvidemos. Allí, vamos a ver ahí en tu boletín que, permítanme. Si alguien me presta un boletín, porque no sé dónde dejé el mío, pero lo debe haber dejado por ahí. Denle un boletín aquí al hermano, por favor. ¿Sí? Bien, vamos a ver que en la cruz, el día de hoy,
Cristo no nos hizo potencialmente justificables, sino más bien justificó a los suyos. Vamos a ver en un momento qué significa esto de justificable y justificó. Esto se logró cuando dijo, consumado es. Ves en el título que dice la palabra tetelestai. La palabra tetelestai es la palabra griega que significa consumado es. Y entonces, la aplicación de esa justificación tenía que esperar hasta que se produjera el arrepentimiento del pecador. Cuando hablamos de justificación, hablamos de que la muerte de Jesucristo en tu vida ha provocado una justificación. Quiere decir que tu fe en Jesucristo, tu entrega a Jesucristo, quiere decir que Él te ha limpiado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y te ha declarado justo. No que seas justo, no que sea justo, sino declarado justo, porque todos, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Ese es el juicio de Dios. Y toda la humanidad está bajo el juicio de Dios, a menos que haya conocido y haya entregado su vida a Jesucristo como su Señor y como Salvador. Y solamente estos son justificados, declarados justos, porque Dios ve que en tu vida su sangre se ha derramado. Si tú no tienes a Cristo, tú estás perdido. No eres justificado, sino más bien eres culpable. Y el juicio de Dios es una eternidad sin Él. Y la eternidad no comienza cuando te mueres, la eternidad comienza desde aquí. Bien, entonces, llevamos ahí entonces que la palabra telestai aparece en el pretérito perfecto del modo indicativo en la voz pasiva. Esta es la forma en que se escribió en el idioma griego, que fue el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. Y entonces, dentro de la gramática significa que el tiempo pretérito perfecto indicativo habla de que el proceso de una acción ha sido completada. Estamos hablando de consumado es, que significa que la palabra griega es tetelestai. Entonces, habla de un proceso de acción que ha sido completado, pero el resultado de esa acción continúa de manera permanente, o sea, está de manera permanente. O sea, Cristo sí murió y dijo, consumado es. Y todo el plan de Dios ahí se llevó a cabo. Y el que entregó su vida a Cristo y el que le entregue, verdaderamente es declarado justo delante del Señor. Vamos a ver más adelante un poquito más sobre esto. Entonces en la gramática habla de que esta palabra es algo que es una acción que ya se llevó a cabo, pero que siguen sus efectos, que no termina jamás. Cristo murió en la cruz y ahí cumplió perfectamente y completó el plan de Dios. No hay más sacrificio. Pero esta acción, lo que significa el perdón, es algo que tiene continuidad para siempre. Ahora, dice, en otras palabras, Cristo vino a dar su vida como rescate por muchos. Lo que vino a hacer fue completado, pero el efecto de lo que hizo nunca terminará. Lo que hizo, lo hizo a favor del pecador. Es por eso que el verbo tetelestai está en una voz pasiva, porque lo ha hecho
por ti y por mí, pero de nuevo el efecto de este rescate es eterno y nunca termina. Entonces, cuando vamos en la gramática del hebreo hablamos de voces, hablamos de la voz activa, de la voz media y hablamos de la voz pasiva. Cuando hablamos de la voz pasiva, quiere decir que tú estás llevando a cabo esa acción. Y cuando hablas de la voz pasiva, está hablando que otro está llevando la acción en lugar tuyo. Y en ese caso fue Jesucristo quien llevó a cabo el juicio que tú, o sea, que vino sobre él el juicio de Dios que tú y yo merecíamos. Cristo tomó tu lugar, es el sustituto, es el que pagó por ti. Sobre Jesús cayó toda la ira de Dios. El ofendido era Dios. Tú y yo ofendimos a Dios. Y la ofensa a Dios requiere un juicio, requiere un castigo. Y el castigo es la muerte, separación de Dios mientras estemos aquí. Y si nos vamos sin Cristo de este mundo, es el infierno. Ese es el juicio, esa es la ira de Dios. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Entonces es muy importante que tú te des cuenta las consecuencias del pecado. Si Jesús aplica su juicio sin Cristo, tú y yo estamos perdidos, condenados a una eternidad sin Dios y a un infierno. Pero gracias a Dios en su plan de redención eterno, Él tomó, el mismo Dios, la forma de hombre en la persona de Jesucristo. Y ese hombre Jesucristo fue todo hombre aquí en la tierra. Todo hombre en toda la extensión de la palabra. Fue como tú y como yo en ese sentido. Vivió tentaciones, vivió pruebas, vivió rechazos, vivió todo tipo de cosas. Pero dice la Biblia que fue nuestro sumo sacerdote, uno que traspasó los cielos. Esto es que llegó a la misma presencia de Dios. Y ahí, a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, está intercediendo por ti y por mí. Pero volviendo a la parte de lo que pasó en la cruz, es la manera en que Dios castiga el pecado. Es Dios quien derramó toda su ira sobre la persona de Jesucristo, su propio Hijo. Si tú y yo podemos comprender eso, entender esa cabalidad, pues aunque sea un poquito, dale gracias a Dios, porque te estás dando cuenta quién eres y por qué eres lo que eres el día de hoy. Pero no es porque tú seas bueno, o te creas bueno, o no te creas tan malo. Tú eras un pecador y estabas condenado, no importa lo que digas. Y sin Cristo estabas perdido, pero si has venido a Cristo, hoy eres salvo. La paga del pecado es muerte. ¿Se pagó el pecado? ¿Se pagó tu pecado? Sí, sí se pagó. Se pagó de tal manera que Dios te ha perdonado totalmente tus pecados pasados, presentes y futuros. Se pagó de tal manera tu pecado que hoy tú eres un hijo de Dios y estás en la familia, eres una persona que ha sido adoptado a la familia de Dios. ¿Y te lo mereces? No, no te lo mereces. Es tu fe en Cristo, que has creído que Él llevó tu sufrimiento de tu pecado en esa cruz. Y que Dios dijo, ahí está, Él paga
de tu pecado y mi pecado. Imagínate una persona que no tiene a Cristo y se va de este mundo sin Cristo. Terrible. No hay vuelta de hoja. Ya no hay arrepentimiento. Pero imagínate hoy tú, si tienes esta convicción y lo que vas a escuchar, ¿tú lo crees? Imagínate cuando tú te vayas de este mundo. Será maravilloso, ¿no? Y me gusta repetir esto y lo voy a decir siempre. Es como si llegáramos al cielo, porque por nuestra fe en Jesucristo, desde luego, llegáramos al cielo, porque ya morimos. Y allá Pedro nos dijera, oye Ricardo, ¿qué crees? Te tengo una noticia, dime, nos equivocamos. Todavía no te toca venir acá, pero podemos regresarte y esperar tu tiempo. Pero te dejamos la decisión. No, mi amigo, le digo, Pedro, ¿qué decisión? ¿Tú crees que yo me voy a regresar ante lo que yo estoy viendo? No, hombre, olvídate. Ya, yo estoy, para eso fue mi fe en Jesucristo, algún día estar con Él. Y llegó ese momento más maravilloso por toda la eternidad, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay problemas, no hay enfermedades, no hay muerte, no hay lágrimas, no hay preocupaciones. Todo es alabanza, todo es servicio, todo es trabajo para el Señor, en una actitud de perfección, todo para la gloria de Dios. Hermano. Por eso Dios nos está preparando. Por eso lo que hacemos aquí, porque Dios se está preparando para ello. Dios quiere que lo anheles, que lo deseas, que lo pidas. Y no que cuando digan eso tú digas, bueno, sí, pero mientras toco madera. No, mi hermano. Tú no entiendes lo que es el cielo y tú no sabes a dónde vamos. Cuando tú te dispones a ir, vamos a decir, ¿a dónde te gustaría ir? Te vas a ir a Hawái, ¿de acuerdo? Tú no conoces Hawái, te dicen que es una maravilla aquella isla. Y tienes un mes para irte. Y dices, ¿qué vamos a hacer? Estás emocionadísimo. Estás ya que se te queman las habas por subirte al avión y estar en Hawái. Y dices, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando lleguemos allá? No conozco. Entonces alguien te dice, pues cómprate una revista que hable acerca de Hawái, que hable de sus lugares, que hable de su comida, que hable de su cultura, que hable de lo maravilloso que es allá. Y entonces tú lo haces y comienzas a ver, wow, mira, esto será fabuloso. Oh, mira, esta situación, ya quiero estar ahí. Y entonces te aprendes hasta de memoria, hasta el mapa o cosas ahí, porque tú ya estás, porque sabes que lo que vas a encontrar va a ser una cosa maravillosa. Por eso estás entusiasmado. Porque si no lo conocieras dirías, ¿y si no me gusta? Bueno, pues a ver qué pasa. ¿No estás animado? Pues no, pero pues hay que hacer algo. No, pues eso no es, hermano. ¿Vas a ir al cielo? Ay, ¿qué es el cielo? Pues quién sabe. Pues, bueno, te dicen que ahí está Dios. Bueno, pues qué bueno, mientras esté Él, pues hay menos mal. Así vas a ver tu futuro en el cielo. Entonces, cuando ya llegas a Hawái, ¡wow! Todo eso es una maravilla porque vas a donde quieres, porque sabes a dónde vas, porque lo has estudiado, porque te gusta, porque te fascinó, y vas y lo estás disfrutando. Igualmente el cielo, cuando tú vas a la Biblia, ve lo que dice el cielo.
Ven cómo vamos a vivir los cristianos, vete al Apocalipsis principalmente. Y empieza a platicar con tu esposa, oye viejo, mira dónde vamos a estar tú y yo algún día. Mira cómo será esto, va a ser maravilloso. Mira que este dolor que he vivido con años ahí va a desaparecer, que será maravilloso. Claro que no me quiero ir por eso. Me voy cuando el Señor me diga, me voy cuando el Señor me llame, me voy cuando me toque, porque es el tiempo de Dios, pero yo sé a dónde voy y esto va a ser maravilloso. Pero cuando no conoces la Biblia y no sabes qué es el cielo, lo único que te viene es, toco madera, es todo. Sí, pero todavía no. Bueno, entonces, cuando hablamos de estas cosas del cielo, Jesús lo ganó para ti y para mí. La palabra consumado es, significa simplemente que viene de la palabra teleos, que significa completo, llevar a su fin. Es el último acto que completa un proceso. Eso es. Jesús dijo 7 palabras y la 6ª palabra fue consumado es. Cuando supo que él ya iba a morir, él dijo, consumado es. ¿Sabes lo que te dijo, hermano Yeverino? ¿Sabes lo que te dijo Abraham? ¿Sabes lo que te dijo, hermana? ¿Sabes lo que me dijo a mí? El Señor nos dijo, consumado es. Está terminado, está completo. Esa es una palabra que usaban los comerciantes de aquel tiempo. Cuando ellos adquirían una gran deuda, llegaba el fin en que ellos la pagaban y entonces ellos decían, por fin se ha completado, no debo nada. Y entonces podían vivir con esa tranquilidad. Consumado es eso que nos está diciendo el Señor a ti y a mí. Ya no debemos nada. Ricardo, ya no debes nada. Para llegar al cielo ya no debes nada. Jesús pagó todo lo que se tenía que pagar. Sufrió todo lo que tenía que sufrir. Recibió todo el castigo que tú merecías por el pecado. Él lo recibió en tu lugar. Él tomó tu lugar. Dios hizo justicia en la persona de Jesucristo por tu salvación. Y la justicia es que hay que pagar. Y Jesús pagó. Pagó por ti y pagó por mí en esa cruz. Porque nos ama. Porque para eso nos creó. Él quiere que estemos en la gloria. Pero con Adán perdimos esa bendición, pero con Jesucristo la recuperamos. Todo está pagado, todo está completado, no se debe nada. Nada más, hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Disfruta. Pero es que costó mucho sufrimiento, sí. Porque Dios quiso que así fuera. Eso es cosa de Dios, no es cosa tuya. Dios quiere que disfrutes la vida en Cristo. Yo sé que hay pruebas, yo sé que hay dificultades, yo sé que hay tentaciones. Pero en medio de todo esto está el Señor enseñándote a depender de Él. Enseñándote a enfrentar estas cosas con fe. Y enseñándote principalmente que a través de todo esto, tú aprendes a mirar al Señor, aprendes a depender de Él, aprendes entonces a sostenerte, que este Dios de ayer que me sacó adelante es el Dios de hoy que siga sacándome adelante. Este es el Dios que me ama, que me está preparando a la gloria, que no hay ninguna duda de eso, porque Él pagó un precio muy grande para que tú y yo algún día estemos con Él en la gloria. De hecho, dicen Hebreos que Él murió
con el gozo puesto por delante, Él fue a la muerte, porque Él sabía que muchos, esos muchos somos tú y yo, estaríamos con Él algún día en la gloria. Porque sí, Cristo murió, pero a los 3 días resucitó. Quedamos en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto. Pero hablaremos al final de esto. Ahora, yo quiero que veas una cosa importante en la página 2. Cuando Cristo dijo tetelestai, ¿qué es lo que había terminado? ¿Es realmente necesaria la cruz? Y no había otra manera de lograr la redención. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué terminó Cristo cuando dijo consumado es? Es que Jesús puso fin a los sacrificios que se habían ofrecido en Israel desde los tiempos de Moisés, cuando los sacerdotes entraban en el templo para ofrecer sacrificios, permanecían de pie mientras estaban sirviendo, pues no había sillas para sentarse en el templo. Esa era una señal de que los sacrificios debían continuar, porque ninguno de ellos se sentía suficiente para calmar la conciencia del pecado. Entonces está hablando de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el tiempo en que los judíos daban animales como sacrificio para derramar su sangre, y esos animales, esos animales que eran perfectos, que debían ser perfectos, tenían su característica, debían ser machos, debían ser de un año, debían estar en plenitud de vida. Tiempo después, siglos después, ese pueblo se descarrió y seguían dando sacrificios, pero ya daban animales enfermos, cojos, ciegos, viejos, y los daban en sacrificio al Señor, y eso es una ofensa a Dios. Pero aquí estamos hablando, bueno, que se daba ese tipo de sacrificio. Y lo hacían los sacerdotes en el templo. Pero no había sillas en el templo. Porque los sacrificios eran constantes. El que daba hoy tenía que darlo después otro, porque nunca se sentía tranquilo de su conciencia, porque el pecado le acusaba. Entonces eran constantes. Pero cuando Cristo vino, cuando Juan lo bautizó y lo vio, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de Jesucristo. Y cuando este Cristo derrama su vida para expiar nuestros pecados, para que con su sangre inocente tu pecado y mi pecado fuera perdonado, claro, cuando tú y yo creemos y entregamos nuestra vida a Cristo, no es nada más de que Cristo vino y yo soy, no, hay una decisión. Y si decisión no es una decisión de fe, de entrega, de reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados, no hay perdón. Entonces, cuando Jesús viene y Él muere, entonces Jesús muere. Entonces dice la Biblia que Él resucita y asciende a los cielos y está a la diestra del Padre, pero dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia, rigiendo todo este mundo. Pero dice esta palabra, sentado. ¿Por qué sentado? Porque ya la obra de redención había sido completada plenamente, perfectamente. Ya no había más sacrificios que hacer. Jesucristo era el sacrificio completo. Y Dios quedó plenamente satisfecho con la obediencia de Jesucristo para la redención del mundo. Fue Dios quien llevó a Jesucristo a ese sufrimiento. Fue Dios que hizo que Jesucristo, claro, Jesucristo lo hizo voluntariamente en obediencia al Padre, Él muriera y Él pagara lo que Dios demandaba como justicia. Y entonces Dios ahora nos ha perdonado
consumado es. Ya no debes nada. Ya no tienes que hacer nada. Eres un hijo de Dios. Oiga, pastor, ¿y cómo sé que es eso? Bueno, pues en la manera en que te comportas, la manera en que piensas, la manera en que respondes a Dios, el gozo que sientes en tu nueva vida. Y si no hay nada de eso, pues yo te diría que debes de reconsiderar esa idea de que tú eres salvo y debes de buscar a Dios de todo tu corazón. No digo que seamos perfectos porque ninguno lo vamos a hacer, pero sí Cristo transformó nuestra vida y la sigue transformando. Seguimos siendo personas pecadoras, pero ya somos personas pecadoras justificadas, declaradas justas. Y hay personas que no tienen a Cristo y no son justificadas, no son declarados justos, sigan siendo culpables y esperando el juicio de Dios, donde va a decaer toda su ira. Y vas a vivir el castigo del Señor. Entonces, hay otra cosa importante también. Jesús puso fin a las profecías del Antiguo Testamento sobre él. La primera profecía aparece en Génesis 3:15, cuando se anunció que Satanás heriría el talón de Cristo, pero que Cristo heriría la cabeza de Satanás. Tetelestai proclama una herida mortal en la cabeza de Satanás. Eso es que tú y yo somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, los que estamos en Cristo. Y Satanás realmente tenía un control sobre nuestras vidas, un poder. Y entonces, hay una profecía. Cuando Adán y Eva pecan, cuando el diablo que era la serpiente los engaña, ofenden a Dios, y Dios se siente ofendido y entonces trae un juicio. Y dentro del juicio que fue el sufrimiento de la mujer en el parto y el hombre en ganarse el favor, la comida con el sudor de su frente y a la serpiente arrastrarse por toda la eternidad, bueno. Pero dice que hay una profecía. Dice que estos, hablando de Jesucristo, que es que venía de la mujer, le dice que Jesucristo va a herir a Satanás. No, más bien que Satanás va a herir a Jesús en el talón. ¿Ves? Es una herida. Es fuerte, pero no es mortal. Pero que Jesucristo va a aplastar, va a dar un golpe brutal en la cabeza de Satanás que le va a quitar todo poder. Y ahí en la cruz se cumplió eso. Cuando Jesús murió, no fue una derrota. Para muchos así lo ven. Ahí está, no pudo bajarse de la cruz. Ahí está, pues no, que todo. Ay, ¿qué le costaba? No se trata. Si Jesús no hubiera muerto, tú y yo no estaríamos aquí hablando de salvación. Ese era el plan de Dios. Se tenía que pagar, porque Dios no puede pasar por alto la justicia. No es que Dios pasó por alto tu pecado. No es solamente Dios perdonó tu pecado, no. Tu pecado se pagó. Mi pecado se pagó un precio muy alto. Tu pecado se ha pagado. Cristo lo pagó. Si estamos en Cristo. Y entonces la cruz, ese golpazo que le dio Cristo cuando Él muere, fue el golpazo, porque ahí, a partir de ese momento, Satanás pierde poder sobre cada uno de aquellos
que han confiado en Jesucristo como Señor y como Salvador. Satanás ya no tiene poder. ¿Cómo explicarte eso? Es simplemente decir que tú antes de Cristo, tú ni siquiera pensabas en Dios. Tú eras pecador. Tú vivías para satisfacer tus deseos carnales. Tú vivías para ti. Sí, creías en Dios, tenías un Dios, pero no vivías para Él. Tú tenías tus sueños, tus ideas y hasta triunfaste en la vida. Pero eso no significa que estés en Cristo. Entonces, cuando vivimos sin Cristo, somos personas donde el diablo nos controla, donde el diablo nos engaña. Incluso dice la Biblia, escúchame bien, la Biblia enseña que el diablo es como un ángel, es un imitador. ¿Sabes lo que es eso? Un imitador de Dios. No es Dios, es un imitador de Dios, es un falso, es un mentiroso, es el padre de mentira, es el que hace creer que esto viene de Dios o te hace creer que Dios no te va a perdonar porque eso es un pecado, que Dios no puede pasar por alto y que nunca perdona y que tú vives con esa culpa toda tu vida, arrepintiéndote y nunca encontrando tranquilidad porque piensas que Dios es muy santo y no te va a perdonar. Pues te lo mete el enemigo, claro, tú no sabes qué es él, lo mete en tu mente. Ese es el único permiso que Dios tiene para Satanás, tentar nuestra mente. Aquí no, aquí vive Cristo y aquí no vive nadie más que Cristo hasta la eternidad. Pero Satanás sabe que eres de Cristo y Él no quiere que tú seas un instrumento para seguir llevando gente a Jesucristo o para seguir compartiendo este Jesucristo con esta convicción, con este gozo que lo debes de hacer. Eso es lo que trata de hacer. Y si tú lo permites, Él lo va a hacer. No porque Él tenga poder, Él no tiene ningún poder. Tú le estás dando el poder. Tú le estás permitiendo esto. Y Él lo está aprovechando. Cuando no estamos en Cristo y Él hace lo mismo, pues aquí no pasa nada. Simplemente es la realidad. Es esclavo. Y si es esclavo, el esclavo no tiene derechos, solamente obligaciones. Él hace y tú haces. Lo que es pecador y que no tienes a Cristo, estás perdido. Pero cuando vienes a Cristo esto cambia. Y ahora, hermano, que estás en Cristo, tienes esa libertad que Dios te da. Tienes el poder viviendo en ti, que es el poder del Espíritu de Dios. Y bajo ese poder es que debemos de actuar. Y solamente ese poder viene cuando hay obediencia. Y Dios nos da esa capacidad de obedecer. Dios no te puede pedir a ti, hijo de su hijo, no te puede pedir algo que Él sabe que es imposible para ti, que Él sabe que tú no lo puedes hacer. Eso sería injusto de parte de Dios. No, Dios nos pide lo que sabemos que podemos hacer, pero que deja nuestra voluntad. Si yo digo, sí, Señor, así va a ser. Y si yo digo, Señor, pues te dejamos para la próxima semana, esa será tu decisión. ¿De acuerdo en esto? Entonces, ahí en la cruz se cumple esa profecía
Y con la muerte de Jesucristo, el diablo deja de tener poder sobre la vida de los creyentes. En la cruz, Cristo detuvo las acusaciones de Satanás en contra de nosotros. En cuanto Cristo que exclamó Tetelestai, nuestros pecados no pueden condenarnos porque nuestra deuda ha sido pagada. Romanos 8:1 da testimonio de ello. Dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya, hermanos, ciertamente somos falibles y fallamos, porque lo somos, pero nuestro pecado ha sido pagado. Y por lo tanto ya no hay condenación. Lo que nos condenaba era el pecado, pero el pecado ya ha sido pagado, ya ha sido perdonado por el Señor. ¿Qué nos impide? El diablo otra vez engañándonos que para que te sigue el otro y aquello, y tú vives con muchas cosas por tu falta de conocimiento bíblico. El diablo se aprovecha de tu ignorancia de la Biblia y te hace que te alejes. Ten cuidado con eso. Porque no sabemos si vamos a llegar al arrepentimiento para con Dios siendo creyentes, y Dios nos vaya a llamar, ¿y qué le vamos a decir? O a lo mejor ni creyentes somos por nuestra forma de vivir. Bueno, pero lo que está diciendo aquí que en la cruz, esto simplemente ya Satanás ya no nos puede señalar y acusar de nuestro pecado. Cristo murió, pero también nos justificó. Y 5, Jesús dijo, Tetelestai, puso fin al pacto de la ley. Cristo cumplió la ley completamente y al cumplirla hizo a la ley obsoleta. De acuerdo con la carta a los hebreos, la ley que nos acusaba y condenaba a todos perdió toda su fuerza. Y dice Colosenses, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, la ha quitado de en medio, elevándolo en la cruz. Tú sabes ¿te acuerdas qué decía, enseña la Biblia, qué decía el letrero en la cruz? ¿Te acuerdas qué mencionaba? Se mencionaban los delitos por los cuales Jesús estaba siendo muerto. Los judíos simplemente reconociendo que era un impostor. Y los judíos que era un revolucionario. Ese fue el juicio por el cual estas dos naciones o estas dos razas crucificaron a Jesucristo. Pero sabemos que Jesucristo simplemente fue crucificado para que tú y yo pudiéramos encontrar y experimentar el perdón al aceptar que ese sacrificio lo merecía yo y aceptar que ese yo lo declaro como el Señor y el Salvador de mi vida. Y entonces ahí viene la salvación. Pero esa era parte. Ahí en la cruz todos nuestros pecados fueron juzgados en la persona de Cristo y Él murió por todos ellos. No importa el pecado, hermano. No importa el pecado más horrible. Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser levantado en la cruz, dijo la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que estaba diciendo Jesús es que le estaba dando la oportunidad a uno de esos que le estaban clavando, a uno de esos que lo flagelaron, a uno de esos que lo acusaron, a uno de esos que le escupieron,
a eso simplemente que lo maltrataron, que lo insultaron. Le estaba dando la oportunidad que si ellos se arrepentían, iban a ser salvos. Este es el amor de Dios. Él llevó tu pecado a esa cruz, no importa cuál haya sido. El único pecado imperdonable que la Biblia menciona es cuando una persona rechaza total y rotundamente a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Esa persona no tiene perdón, porque su único chance, por decirlo así, de ir al cielo es recibir a Cristo, y su único chance lo ha menospreciado. Wow. Terrible, ¿no? Pero bueno, entonces la ley judía, vamos a ver incluso de los 10 mandamientos, la ley y los 10 mandamientos no fueron escritos para salvarnos, no, la ley no salva, la ley no tiene esa capacidad para salvar, porque no tiene ese poder. La ley está para mostrarnos quiénes somos. Unas personas falibles y pecadoras que cuando tú vas a la Biblia te dices, no, he fallado, no, esto no puede ser, no, esto es difícil, no, esto es imposible, no, pues ¿quién puede cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Nadie. Al día de hoy, nadie. Porque seguimos siendo personas falibles. Estamos hablando de la ley de Dios. Y la ley fue para mostrarnos qué pecadores somos, para darnos cuenta de que tenemos la necesidad de un Salvador. Por eso aquellos sacrificios que hacían constantemente. Pero ahora con Cristo, hermanos, es todo lo que necesitamos. La ley ahí está, para seguir conociendo a Dios, pero no para usarla para buscar salvación, porque la ley no salva. La ley simplemente nos muestra, repito, quiénes somos y cuánto necesitamos a Dios. Intentamos ver entonces a la cruz, porque ahí está la salvación. Cristo es el Salvador, el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en quien puedan ser salvos, sino ¿quién? Solamente Cristo Jesús. Amados hermanos, Tetelestai no solo era un fin, sino un nuevo comienzo, la primera evidencia de algo nuevo, diferente y de gran alcance. Había comenzado, fue la resurrección 3 días después. En la resurrección Jesús quitó el poder que Satanás tenía sobre nosotros por medio de esta muerte. ¿Qué es el último enemigo? La muerte. No sé cómo estabas tú antes de Cristo cuando hablaban de la muerte. Hay algunos que le entran a la ouija y le entran a muchas cosas y son bien valientes y bien machos. Ya cuando viene el diablo y los arrastra, como decimos, es cuando dicen, ay mamita, ¿quién me ayuda? ¿Ya? Se han metido en cosas, a un cristiano también, tenga cuidado, mucho cuidado andar jugando con cosas que no son del Señor, ni de juego, ni de chiste, ni de broma. El diablo quiere que lo veas así, como un juego, como un chiste, como una broma. Pero nada que esté en contra de Cristo te metas, jamás te juntes con una persona. Y si te juntas, sea para que tu voz prevalezca y sea el mensaje de salvación. Pero viene la resurrección, y la resurrección es verdaderamente el mensaje más extraordinario que ha pasado o que ha sucedido a través de todo el tiempo de esta humanidad. Es lo que nos da seguridad de que esa muerte
en la cruz. Y ese perdón es una realidad porque Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo lo que hemos dicho y todo lo que ha pasado en la cruz no tiene razón de ser, no vale, es falso. Estamos creyendo en algo simplemente que no es. Pero Jesús resucitó y entonces sí es. Y Él ascendió. A los 3 días resucitó, 40 días después ascendió y está a la diestra del Padre. Y yo, hermano, ese último enemigo que era la muerte, ya no le tenemos miedo. Ya no, ya lo dijimos al principio, ¿sí? Dice en la carta de Hebreos 2, 14, 15, dice, mediante la muerte en poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Sí, porque una persona que no está en Cristo, bíblicamente está diciendo que delante del Señor está muerto. Desde que nace está muerto espiritualmente, y si se va sin Cristo de este mundo, se va muerto por toda una eternidad. Todos nacemos así, pero en el trayecto de nuestra vida conocemos la vida, y cuando conocemos la vida, entonces es que hemos reconocido al Salvador y a Satanás ha sido echado a un lado. Ya no es a quien obedecemos. Entonces Pablo dice, el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es por eso que Pablo dice en Corintios 15, 25, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Entonces, cuando vemos que ese sepulcro quedó vacío, habla de la certeza y de la seguridad de que Cristo se levantó de entre los muertos y que tiene poder sobre la muerte. La muerte no lo pudo retener. Por lo tanto, tú y yo tenemos esa bendición de que la muerte ya no es para nosotros un problema de inseguridad, de miedo, de temor. Pudiera ser un poco de tristeza, pero no por la muerte que podemos experimentar, sino pues algo muy humano es mi familia, que ya no, que la voy a dejar, cosas muy humanas. Pero de seguridad, de a dónde voy, de eso no hay ninguna duda. Yo sé que voy con el Señor. Esa es la seguridad que nos da el Señor Jesucristo cuando resucita. Él es vencedor de la muerte. Entonces, para nosotros hoy la muerte es simplemente la entrada a la eternidad, porque un cristiano no puede entrar a la eternidad con Dios si antes no experimenta la muerte física, porque la situación espiritual del corazón, del alma, esa está salva. Es la muerte física, ¿de acuerdo? Pero dice la Biblia que cuando el Señor venga por segunda vez, y antes de que venga, va a levantar a los muertos que murieron en Cristo y los va a llevar simplemente con Él a las nubes. Y ahí todos estos muertos cristianos de todas las generaciones, de toda esta humanidad, van a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Sabes lo que te digo? Un cuerpo. A ver, hermano, toque a su hermano ahí, toque a Abraham. ¿Qué tocó? ¿Tocó algo o tocó aire? ¿Qué tocó? Tocó tu cuerpo, tocó carne. Bueno, así va a ser. Eso es lo que va a ser. Que Dios, antes de entrar a la gloria, nos va a dar un cuerpo incorruptible. Así que nos podemos ver. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que Cristo está a la diestra del Padre. Físicamente, hombre. Quiere decir que tendrás la oportunidad, así lo creo yo, de acercarte y darle un abrazo a Jesucristo, porque va a ser tu cuerpo con el cuerpo de Él. Imagínate eso.
Ya estamos en la gloria, ya estamos en la perfección, ya estamos con el Señor, ya no hay pecado allá, ya no hay nada, ya estamos viviendo la bendición del Señor y lo vamos a poder abrazar. Pero dice que este Cristo, que es todo hombre ahí, también es todo Dios, todo Dios. Quiere decir que Cristo rige todo el universo que por Él fue creado. Entonces, hermano, ¿te gusta? ¿Te gusta tu vida en Cristo? ¿Te gusta lo que viene en un futuro? ¿Te anima? ¿Te alienta? ¿Lo deseas? ¿Vives para ello? No quiere decir que porque digas vives para ello, mañana te vas a morir. No, hermano, por favor. Estamos en la voluntad de Dios, no en la suerte. Lo que estoy diciendo es, ¿no vives? Pues si es así, pues vívelo, disfrútalo, gózalo. Sirve a tu Dios, agrádalo, ámalo y descansa en Él, confía en Él. Tú no puedes hacer una vida en Cristo si Cristo no tiene el control de tu vida. Deja que Él obre en ti. Hoy que vamos a tomar la cena del Señor, yo espero que tú confieses en eso, pienses en eso, de que este Cristo dijo esas palabras, consumado es, tetelestai, todo está completo, no se debe nada, todo se llevó al fin conforme al propósito de Dios, porque Cristo fue obediente a los planes de su Padre. No se debe nada, no debemos nada, y lo único que nos espera es la gloria con el Señor, y mientras vivamos aquí, servir y gozarnos en el Señor. Amén. Vamos a dar, Padre, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la forma en que nos has mostrado que nos amas. Gracias por las consecuencias de tu sacrificio completo se siguen dando en nuestra vida el día de hoy. Y tú sigues buscando a la gente que no te conoce, porque la amas. Y es tu voluntad que el hombre no se pierda, sino que venga el conocimiento tuyo. Y muchos están tratando de buscarte haciendo cosas, haciendo sacrificios, pensando que la influencia de otras personas simplemente pues le va a ayudar y lo va a salvar, y están tan mal. El diablo los engaña con esas esperanzas. Tú eres el único Dios. Y solamente cuando venimos humillados delante de ti y reconocemos que somos eso, pecadores, y nos arrepentimos y te entregamos nuestra vida como tú esperas, reconociéndote que tomaste nuestro lugar, que eres nuestro sustituto y nuestro salvador. Es cuando experimentamos esa salvación. Y tú sigues enseñándonos y sigues hablándonos y sigues mostrando lo maravilloso que es la vida en Cristo, en la medida en que te conocemos en tu palabra. Qué bendición, Padre. Yo sé que hay muchas cosas, yo sé que hay cosas que pues, de alguna forma nos apasionan, puede ser nuestro deporte, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser pues nuestro negocio. Y está bien, Señor, mientras no los pongamos en primer lugar. Mientras no nos olvidemos de ti, dándole mayor tiempo a estas cosas, que sí no son malas, pero que son negativas cuando
le damos un primer lugar y no a ti. Pero ayúdanos que el mayor gozo y la mayor bendición sea el tener esa comunión contigo. Esa mañana cuando levantamos y nos ponemos en comunión contigo y hablamos contigo, porque tú hablas con nosotros a través de la Biblia y nosotros te respondemos, Señor, en obediencia, en fe. Y ahí, en ese momento, nos fortalecemos en tu espíritu y clamamos que nos des fuerza para que en este día sea un día que te dé gloria. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, yo quiero pedirte que nos bendigas en este momento en que vamos a celebrar y a observar esta cena, que tú la has dejado como una ordenanza para tu iglesia y que, como hemos mencionado, es un memorial de tu sacrificio en la cruz por nosotros, lo cual tú no quieres que olvidemos. Es tu voluntad que lo tengamos presente para que el amor de Dios en todo esto siga siendo nuestro alimento, nuestra bendición, nuestro agradecimiento. Gracias. Y saber que ese sacrificio tan terrible que Jesús sufrió fue por nosotros y que Cristo murió hasta el final, pero que terminó levantándose a los 3 días. Y hoy es una realidad en la vida del creyente, de saber que tenemos a un Cristo vivo en el cual hemos depositado nuestra vida y al cual hemos de ver algún día, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en el nombre precioso de Jesús, rogándote que los hermanos que han de participar, que se acerquen a esta mesa con reverencia, con amor, que hay algún pecado en su vida, algún pecado que no esté bien en nosotros, algún pecado que haya traído tu espíritu a nuestra mente, pues es un buen momento para pedirte perdón de todo nuestro corazón y para confiar en la sangre preciosa de Jesucristo que sigue limpiando nuestros pecados. Ven, y si es así, y así lo consideras, participa de esta mesa. Y si no, déjalo porque no es bueno venir a la mesa con resentimientos y amarguras y enojos y falta de perdón. Y si tú no has recibido a Cristo como Señor y como Salvador de tu vida, yo te pido que no participes de esta mesa, porque esta mesa solamente es para que participen aquellos que han experimentado esa salvación en Jesús, que le han entregado su vida. Bendícenos, Señor. Quedamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿pueden pasar, por favor?